Damos comienzo a la sesión 2 de esta mañana, Asia, oportunidades y desafíos económico-comerciales para América Latina. Presentamos al señor Alejandro Ramos, economista senior en integración del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, del sector de integración y comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, quien moderará esta sesión. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto estar aquí. Agradecemos de parte del INTAL y del Banco la acogida de la Cámara y de las otras instituciones colegas que organizan este taller, digamos. Para mí me ha tocado, digamos, como tarea aquí moderar este panel que promete ser muy interesante, digamos, sobre todo teniendo como trasfondo la presentación que hicieron Ganesh y Mauricio. Yo voy a tener la ingrata tarea, digamos, de regular el uso del tiempo de los panelistas. Voy a tener un cartelito que les voy a mostrar desde acá cuando les falte 5 minutos. Es una tarea ingrata, como les digo, pero bueno, todos tenemos que ver cómo transmitir el mensaje de manera corta, rápida y eficiente. En realidad, viendo la integración del panel, esto, como les digo, promete ser interesante porque sobre la base de este reporte que se hizo, tenemos personas de distintas perspectivas que van a abordar el tema de esta creciente relación entre Asia y América Latina. La primera persona que quiero presentarles es Osvaldo Rosales, que es el director de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. La CEPAL, como todos sabemos, tiene una larga tradición en el análisis del comercio y la integración y en particular ha hecho varios trabajos muy relevantes sobre la relación entre Asia y América Latina. Entonces, sin más, por favor, Osvaldo. Olvidé decir, tenemos alrededor de 20 minutos, digamos. Matemáticamente deberían ser 18 minutos cada persona, pero bueno. Ya. Gracias. A lo mejor me demoro un poco más porque por el frío tirito, entonces va a ser más tiempo, pero... Bien. Muchas gracias y vamos rápido a usar esos 18 minutos. Lo primero que quisiera destacar es que la relación creciente entre Asia, Pacífico y América Latina se da en el contexto de un cambio civilizatorio, como bien lo planteó Enrique Iglesias, y quiero dar algunas cifras muy rápidas al respecto. Gracias a ese vínculo creciente de China, Asia, India, con África, con América Latina, con Asia misma, el sur está siendo el principal actor en el repunte del comercio internacional. Y eso está acelerando tendencias y trayéndonos al presente algunos datos que pensábamos que se iban a demorar 20 o 30 años en acontecer. Como por ejemplo, en el mapa de la distribución de las exportaciones, aquí tenemos la distribución de las exportaciones mundiales el año 85 y el año 2000. El año 85, las exportaciones sur-sur, originadas en el sur y destinadas al sur, país en desarrollo, eran el 6% del total. En el año 2010, ese 6% se transforma en un 24%. Y las exportaciones norte-norte, que eran el 63%, se transforman en el año 2010 en un 38%. Esta crisis ha acelerado la reducción de la brecha en el ingreso per cápita de los países en desarrollo respecto a las economías más avanzadas. Rápidamente, aquí lo que se mide es la diferencia del PIB per cápita de las economías en desarrollo respecto a las economías desarrolladas. Por lo tanto, cuando la pendiente es negativa, la brecha se está acortando. Cuando la pendiente es positiva, la brecha está creciendo. La primera línea amarilla es América Latina, y ahí puede verse cómo en la década 80 la brecha crece a una tasa importante, más o menos 3% anual. En la década 90 sigue creciendo la brecha, pero a una menor tasa, alrededor de 1.3. Y en la última década la brecha empieza a decrecer, la pendiente es negativa de la curva. En el caso de los demás países, China
la roja, y países de Asia en desarrollo, la última, la índico-violeta, la brecha, digamos, la brecha decrece persistentemente desde los años 80. En materia de inversión, los flujos de inversión extranjera orientados hacia la economía en desarrollo vienen ganando presencia, incluso si se excluye a China de ese denominador. Por cierto, con China el dato llega a un 50% del total, pero sin China, alrededor del 30% de los flujos de inversión extranjera directa van orientados hacia esa región, desde valores del 10% a inicios de esta década. Retomando el tema del comercio, proyectando esa tendencia de las exportaciones sur-sur, norte-norte, etcétera, etcétera, uno puede proyectar que en el año 2017-2018 las exportaciones sur-sur, incluyendo a China en el sur, superarán a las exportaciones norte-norte. Lo que hace 5 años podía esperarse para el año 2030 está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y eso quiere decir que el comercio sur-sur deja de ser poesía, deja de ser retórica y se transforma en negocio. Y por lo tanto, el reducir las barreras al comercio intrasur pasa a ser un tema de estrategia comercial fundamental. En ese contexto, China obviamente es parte central de la explicación y ya mencionaba la aceleración de esa convergencia. Hay en la década 90 solo 12 países de ingreso medio y bajo duplicaron la tasa media de expansión del PIB en la OECD, 12, y en la década que terminó lo hicieron 65 países. Eso habla, ¿no es cierto?, de un cambio drástico en el mapa mundial. Se refuerzan los vínculos sur-sur y midámoslo a través de lo que es la elasticidad de ingreso del PIB de los países en desarrollo respecto al PIB del G7 o del PIB de China. Cuando hacemos eso con una muestra de 20 países en desarrollo, que constituyen el 80% del PIB del total de los países en desarrollo, la elasticidad del PIB de estos países respecto al G7 para la década que concluyó, 2001-2010, esa elasticidad es 0,267. Cuando la medimos respecto a China es 0,37. Es decir, en pocas palabras, hoy día el crecimiento de China es más importante para el crecimiento de los países en desarrollo, no solo que Estados Unidos, incluso que el G7. Y es un dato definitivo, es un dato fundacional de un nuevo contexto para las relaciones internacionales. Sabemos que China e India explican buena parte de este crecimiento, 2/3 durante la crisis y bueno, en perspectiva. Y a futuro se ve algo parecido. Esta es una proyección del BBVA que muestra dónde va a radicar el crecimiento económico en lo que resta de la década, y resulta que 58% de ese crecimiento mundial va a estar radicado en Asia-Pacífico, y nos dice además que por primera vez el aporte de América Latina a ese crecimiento mundial será superior al de Europa. Probablemente esta cifra haya que irla corrigiendo mes a mes, elevando, ¿no es cierto?, la presencia relativa de América Latina vis-a-vis Europa. Y si ampliamos un poco la mirada al año 2030, de acuerdo a proyecciones razonables, 2/3 de la clase de las capas medias mundiales estarán radicadas en Asia-Pacífico, y esa región representará cerca del 60% del gasto del consumo mundial. De manera que en perspectiva el motor de la demanda mundial, que era el consumo norteamericano, gradualmente lo va a seguir siendo, va a ser reemplazado por este consumo asiático. Dado ese contexto, y rápidamente porque algunos de estos rasgos ya fueron destacados por Mauricio, el comercio de América Latina con la región está creciendo a tasas muy elevadas. En el lapso 2006-2010, mientras el comercio de América Latina con el mundo crecía a un 6% anual, el gráfico de vuestra izquierda, a Estados Unidos lo hacían a un 1% anual, a Europa a un 4%, al Asia-Pacífico lo hacían a un 22% anual y a China a un 33% anual. En materia de importaciones acontece algo parecido. Y eso permite también proyectar que China va a desplazar a la Unión Europea como segundo socio comercial. Asia-Pacífico ya es el segundo socio de la región, pero en pocos años más China por sí sola reemplazará a la Unión Europea. En materia de exportaciones, nosotros proyectábamos que eso se diera alrededor del año 2013-2014, y en materia de importaciones proyectábamos algo parecido, pero nos equivocamos.
porque eso ya se dio el 2011. Ya el año 2011, China desplazó a la Unión Europea como fuente de importaciones para la región. Esta lámina resume un cambio drástico que yo creo que hay pocos lapsos en la historia económica que muestren un cambio tan fundamental. Cómo China pasa de ser un socio marginal a ser un socio determinante en la matriz de comercio exterior latinoamericano. El mercado número 12 para Brasil a ser el primero, el mercado número 35 en Colombia para ser el cuarto y así por el estilo. China pasa a ser un actor destacado en el comercio con todos los países de la región. Sin embargo, y ahora empezamos a ver el vaso medio vacío, el comercio se concentra en pocos países, visto el total del comercio con China, y en pocos productos. De hecho, Brasil, Chile y Argentina son prácticamente 3/4 de las exportaciones de la región a China, el cobre 30% y la soja el 12%. Pero, y esto es más delicado, en cada país pocos productos, 2, 3, explican 80-90% de las exportaciones. Conversaba en el intermedio con Mauricio, le decía yo, compro 100% su argumento de que la tendencia de aquí a 20, 30 años va a seguir siendo vender recursos naturales, por cierto. El tema es, ¿qué pasa cuando solo 2 o 3 productos explican el 80 al 90% de ese comercio? Ahí tenemos dificultades. Y en el caso de productos minerales, afectados eventualmente por la dinámica de cambio tecnológico, donde nanotecnologías, nuevos materiales pueden hacer prescindir de algún producto, algún mineral, o reducir drásticamente su demanda por cambio tecnológico. Ahí tenemos una dificultad. Y lo digo como chileno, Chile era el primer productor mundial de salitre y de repente, ¡plap!, salitre sintético, chao, se acabó. Y claro, yo no quiero ni pensar cuando el wireless se universalice, digamos, y eso va a afectar mucho la demanda por cobre, no tengo ninguna duda. Y además tiene competencia con el litio y otros productos en distintos ámbitos. Por lo tanto, el tema es, por cierto, no darle espalda al recurso natural, obvio, hay que aprovecharlo, pero acoplar a ese recurso biotecnología, servicio, ingeniería, de manera de tener valor agregado mental, recurso humano calificado, asociado al uso, al consumo, a las ramificaciones de ese producto. Esos productos en general son productos básicos con reducido nivel de tecnología y conocimiento, salvo México y Costa Rica. Y ahí tenemos caso Argentina, caso Bolivia, caso Brasil, caso Chile. 3 productos explican un porcentaje demasiado grande de la cesta exportada a China. Ahora, el comercio es diferenciado, sabemos, no es lo mismo América del Sur que México y Centroamérica. En el caso de México es sustituto y deficitario el vínculo de México con Asia, con China. México explica la parte del león, ¿no es cierto?, del déficit con Asia, así como México explica la parte del león del superávit de la región con Estados Unidos. México también es la parte del león en explicar el déficit que la región tiene con China y con Asia-Pacífico. Pero en el caso de Sudamérica, el déficit vía manufactura también viene creciendo a tasas tan elevadas que está generando fenómenos de economía política que uno no puede desconocer en la relación y que hay que incorporarlos para establecer una agenda de diálogo y debate con China en particular al respecto. El comercio es excesivamente interindustrial y eso genera menos espacio para la diversificación exportadora, para alianzas productivas y tecnológicas. Y se genera este patrón reprimarizador, como lo hemos denominado, que requeriría más elaboración explicarlo, pero en general, básicamente, pocos productos, poco valor, más bien, poca intensidad tecnológica, poco efecto empleo, poco efecto distributivo. Pocas empresas explican el grueso del exportado. En materia de inversión, voy a saltármelo, ya se lo mencionó, solo destacar que, de acuerdo a las cifras oficiales, si bien la región es uno de los principales receptores de inversión china después de Asia, el grueso de esta inversión sigue radicada en paraísos fiscales. Alrededor del 90% de la inversión china que viene a América Latina sigue allí radicada y por lo tanto ahí hay un tema también de debate. Paso rápidamente a los desafíos. Destacando de nuevo en el marco del contexto que la relación vía acuerdos comerciales transpacíficos se viene densificando. Hay una red de acuerdos en gestación y hay otros que están anunciados. También se gesta una
densa red de acuerdos comerciales en Asia-Pacífico, como bien lo recordaba Enrique Iglesias, mirando justamente uno de nuestros documentos. No estaba programado, no hizo gran propaganda. Aquí tenemos en amarillo los acuerdos vigentes o firmados intra-Asia. En rosado tenemos acuerdos en negociación, EN, y EF en verde, estudio de factibilidad. Es decir, hay una gran dinámica intra-Asia en materia de negociaciones comerciales que ciertamente genera desafíos importantes para los países de la región, porque nuestros países compiten con los países de ASEAN en productos primarios y, más aún, en manufacturas basadas en recursos naturales. Por ende, si no llevamos a cabo una actitud más proactiva en este ámbito, vamos a enfrentar desafíos competitivos grandes y eventual definición de comercio producto de estos acuerdos intra-Asia, de ASEAN con China, etc. Se ha destacado también que algunas economías asiáticas aplican elevados aranceles, especialmente en agricultura. Tenemos el caso de Corea, aranceles promedio superior al 40%, en el caso de India cercano al 30% y así por el estilo, pero quizás más importante aún, barreras no arancelarias, barreras sanitarias y fitosanitarias de gran complejidad. Me correspondió iniciar las negociaciones del acuerdo con Corea, de Chile con Corea, y allí, ¿no es cierto?, uno descubría que no solo era complejo iniciar y terminar la negociación comercial, sino después enterarse que una vez concluido el acuerdo había que negociar los protocolos sanitarios, donde el protocolo del limón demoraba 3-4 años, y después del limón venía la naranja, otros 4 años, después venía la mandarina, otros 4 años. De manera que el que ya tiene un acuerdo tiene una gran ventaja porque puede iniciar la negociación por los protocolos sanitarios. Y claro, uno diría, ¿qué diferencia hace? Fundamental, ¿no es cierto? Cuando el arancel del limón es 38-40%, bueno, quiere decir que tiene por lo menos 4 o 8 años, ¿no es cierto?, una ventana abierta hasta que venga el siguiente, protocolos mediante. Además de aranceles altos, hay cresta arancelaria justamente en productos donde países de la región tienen grandes ventajas, como lácteos, cereales, bebidas y tabaco. Ahí los colores rosado o más cercanos al índigo son aranceles de más de 10 pero menos del 20, los verdes más de 20 menos de 50 y tenemos algunos como 50 o más, que en el caso de bebidas, tabacos y otros. O sea, ahí hay un desafío importante en la agenda birregional de América Latina hacia Pacífico, de negociación comercial, de diálogo al respecto. Pero, y lo señalaron bien las dos presentaciones anteriores, además del desequilibrio comercial, dada la magnitud de los flujos y el carácter de los flujos, hay un desequilibrio también en los costos de transportes, ¿no es cierto? Entonces, lo que viene de Asia-Pacífico hacia la región, en millones de unidades equivalentes, en millones de TU, es 1.255 el 2008, y lo que va de la región al Asia-Pacífico solo 429. Y las tasas de crecimiento también son muy divergentes. Por lo tanto, eso hace que el costo unitario del flete sea muy elevado desde aquí hacia la región asiática. Por ende, densificar el comercio, masificarlo, podría también, además de la inversión en logística, transporte e infraestructura, reducir estos costos que, con toda razón, lo señalaron los expositores anteriores, en muchos casos son superiores a los aranceles. Y este tema es un desafío de política comercial que está in situ, que está adentro de nuestra frontera. Principales dichos de la agenda regional con China, concluyendo, no tuve tiempo de traducirlo, perdón, para destacarlo solamente a nivel de título, hoy día China es más importante para América del Sur que Estados Unidos en materia de crecimiento. Concuerdo la idea de que hay un ciclo positivo para los commodities por el resto de la década y 20 años lo firmo sin problemas. Esto es muy relevante para Sudamérica. Y el riesgo es la autocomplacencia en que, ¿no es cierto?, firmemos a cuenta de estos ingresos adicionales, la apreciación del tipo de cambio, la enfermedad holandesa y las dificultades para la diversificación exportadora. El desafío es cómo aprovechar estas oportunidades y no repetir la nueva relación centro-periferia. Y aquí, ¿no es cierto?, apelo a una frase que ya debería tener copyright, que Enrique Iglesias también la ha difundido, que la dije hace un par de años. Aquí el gran problema es que tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena es que la región, particularmente América del Sur, se está conectando cada vez más con el motor de la economía mundial del siglo XXI, que es China, pero la mala noticia es que lo estamos haciendo con una estructura exportadora del siglo XIX.
y no queremos repetir la película centro-periferia ahora en el siglo XXI. Y por lo tanto el principal desafío es cómo vincular la agenda doméstica y regional de innovación y competitividad con este vínculo creciente comercial con China y con Asia-Pacífico. Y aquí un dato central, la escala importa. Acuerdos más amplios de más países, aproximaciones plurinacionales y menos énfasis a iniciativas unilaterales, creo que son parte de la respuesta adecuada. Necesitamos tener respuestas más amplias para abordar estos temas con China, porque entre otras cosas, entender el milagro del crecimiento chino hoy día es también entender el vínculo que China tiene con el resto de Asia y cómo la cadena asiática de valor interactúa con China. Creo que en ese sentido, y con esto ya estoy concluyendo, es fundamental prestar más atención a lo que fue la propuesta del primer ministro Wen Jiabao en su discurso en CEPAL hace pocas semanas. Yo listo aquí algunas de las iniciativas, no hay tiempo de desarrollarlas, pero básicamente el mensaje es coordínense. El mensaje es, quiero hablar con ustedes, pero coordínense, tengamos una agenda regional. Él dice, por ejemplo, tengamos un meeting de ministros de Agricultura de América Latina y del Caribe con China. Y yo coloco para eso, no están aquí, pero eran, bueno, $5.000 millones. Desarrollemos 5 u 8 centros de investigación y desarrollo en materia de tecnología agrícola, agroindustrial, etcétera, etcétera. Tengamos un foro de innovación y tecnología. Diversifiquemos el comercio, China está disponible para eso, y en materia de infraestructura, el China Development Bank va a abrir una línea de crédito por $10.000 millones para proyectos conjuntos. Es decir, la cancha está lista, la pelota está en nuestra cancha, es necesario coordinarnos, es necesario definir una agenda regional o subregional de prioridad en materia de comercio, inversión, logística, transporte, y es necesario en ese contexto colocar las oportunidades y los desafíos y problemas que el vínculo con China está generando. Porque no podemos obviar que en materia de economía política, en las economías más grandes de América Latina, que tienen una base industrial más diversificada, el tema chino es crecientemente complejo. Y eso yo creo que los chinos lo entienden y por eso este discurso con estos títulos y con estas propuestas. Y claro, el mecanismo, insisto, el más apropiado es coordinarnos entre nosotros, tener una agenda compartida y dialogar con China, con ASEAN, con India, buscando, ¿no es cierto?, espacios de complementariedad en esa relación. Aquí hay desafíos para China, hay desafíos nuestros, hay desafíos conjuntos, pero en general apuntan todos en la misma dirección. ¿Cómo enlazar nuestros desafíos domésticos, desafíos regionales, con este vínculo creciente con China, India, Asia-Pacífico, que básicamente apunta a innovación, competitividad, diversificación de exportaciones, inversiones en infraestructura, en logística, en transporte, en recursos humanos? En esas tareas tenemos mucho que aprender de la experiencia de China, de India y del resto de Asia-Pacífico, y si lo hacemos de manera coordinada, estoy seguro que los resultados van a ser mucho mejores que si lo hacemos de manera unilateral. Ahora, claro, eso tiene la dificultad que, bueno, con mucho respeto, nuestras autoridades no van a tener la foto con su par chino, que a veces rinde mucho, pero en términos de lo sustantivo, digamos, creo que vamos a avanzar más rápido, aunque la foto va a ser un poco más larga, digamos, pero en buena hora. Y eso significa, como decía, aproximación coordinada por razones de escala, de rentabilidad, de relevancia. Tenemos que encontrar pronto una agenda regional o subregional de diálogo y negociación. Todavía no hemos respondido al libro blanco de noviembre de 2008. Todavía no hemos respondido al discurso de Wen Jiabao, que tiene algo menos tiempo, pero en fin, allí está. Y tenemos que privilegiar o darle más importancia a Focalae, entre otras instancias. Bueno, aquí tenemos propaganda, un minuto de propaganda. El vicepresidente Xi Jinping nos visitó en junio pasado, sacamos el documento que ahí está, documento que tuve el honor de lanzar en Beijing en mandarín en noviembre pasado, y recientemente tuvimos la visita del primer ministro Wen Jiabao y sacamos el documento que allí está. Todos estos documentos están en nuestra página web, así como los que allí están indicados, que son 6 o 5 que hemos generado al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Osvaldo. La visión de la CEPAL siempre es desafiante, ¿no? Entonces, creo que incentiva la discusión, que es un tema fundamental en este tipo de encrucijada en que está América Latina, con este creciente relacionamiento con Asia. Ahora me toca darle la palabra a Germán Ríos, que es asesor de la presidencia de la CAF. Creo que vamos a ver una visión desde otro ángulo, digamos, desde una institución colega del BID, que está preocupada, digamos, me imagino yo, por el tema de la infraestructura. Veremos entonces este punto de vista. Gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer a la CEGIF, al BID y a mi casa, la CAF, por la invitación a venir a Montevideo a hablar de este tema fascinante en el cual estamos en más foros de lo que queremos recordar, ¿no? Haciendo el tema de moda ahora en América Latina. Y también a la Cámara Mercantil de Productos del país por su cálida recepción, y no lo digo irónicamente porque la verdad es que estamos pasando un poco de frío acá. Voy a estructurar mi presentación en 4 puntos, de los cuales hay 2 de los cuales no voy a hablar mucho porque ya se ha hablado bastante. El futuro es Asia, un poquito fuerte, pero parece que es así. Luego quiero hablar un poco sobre las relaciones comerciales y de inversión entre América Latina y el Caribe y Asia. Como ya Osvaldo y Mauricio se encargaron de decirlo todo, voy a tratar de darle un pequeño twist de algunas cosas que tal vez no hemos mencionado. Y finalmente, y si quiero hacer énfasis y en eso complementar un poco lo que Osvaldo ha dicho, hablar sobre cuáles son los desafíos de América Latina para poder aprovechar las supuestas oportunidades que nos está trayendo el comercio creciente y las inversiones con India. Y ahí quiero dedicarme un poco de tiempo, porque al final también voy a hacer algo de publicidad de qué es lo que estamos haciendo en la CAF y en otros organismos internacionales para poder aprovechar esas oportunidades que Asia indudablemente nos va a traer. Entonces, la primera lámina que tengo acá es una comparación sobre lo que es América Latina y Asia hoy día y lo que van a hacer en el 2030. Estamos hablando, y yo creo que el dato más importante en esta primera lámina es que la población urbana en Asia todavía es apenas el 44% de la población total y en el 2030 se espera que va a ser el 53%. Nosotros somos un continente relativamente, una región relativamente urbanizada, pero ya se mencionó varias veces sobre las posibilidades que va a traer esto en términos del crecimiento de la clase media y las demandas crecientes que esto va a ocasionar tanto de recursos naturales como de otros bienes que vamos a poder vender en la región. La siguiente lámina ya la usó Osvaldo, somos los 2 amigos de Alicia García Herrero del BBVA y él ya hizo el punto de que ver esto, a veces tendemos a verlo mucho sobre lo que ha pasado en los últimos 10 años, hay que verlo hacia adelante y es obvio que el motor del crecimiento seguirá siendo Asia y nosotros vamos a ser parte de esto. Y también se mencionó, las oportunidades son en las 2 vías, también la clase media de América Latina está creciendo de una manera acelerada, la de China también, así que en caso de que se pudieran aprovechar estas oportunidades, habría cosas que venderles a ellos y ellos cosas que vendernos a nosotros, dado el crecimiento de estas clases medias. Y un punto sobre el cual de repente no se ha hecho tanto énfasis, pero yo quiero destacar, es que dado que China tiene este superávit enorme y tiene esa cantidad de recursos que a lo Japón o a lo Corea en el pasado usaron para invertir fuertemente en el mundo, y en este caso ya estamos viendo un poco, a pesar de que como se dijo anteriormente, todavía las entradas de capital son relativamente bajas, yo les aseguro que van a ser mucho más altas en los próximos años, y ya lo estamos viendo. China está financiando, por ejemplo, la industria petrolera en países como Venezuela, Ecuador, está súper metido en la minería, va a estar metido en la industria de alimentos y estos flujos van a crecer. Hay un superávit enorme, tiene que buscar dónde ponerlos y lo va a poner en la región y eso se los puedo casi que asegurar. Hablemos un poco sobre el desarrollo de las relaciones entre América Latina y el Caribe y Asia. Y aquí, este es el gráfico que ya se presentó, todo el mundo muestra esto, que hace 10 años básicamente el comercio entre Asia y América Latina no existía, hoy en día es enorme, pero en el gráfico de la derecha les quiero poner el caso de África, y parece un espejo, ¿no? En el caso de África, siendo también una región rica en recursos naturales,
ha pasado el mismo fenómeno que ha pasado en América Latina. Ha crecido el comercio bilateral porque también los asiáticos están buscando los recursos naturales de Asia e inclusive la participación en el comercio total de África es mucho mayor de lo que es en América Latina y está creciendo. Y yo quería hacer este punto porque esto es como en el billar, esto es probablemente una carambola a tres bandas y Asia y China están causando ese boom en África. Discutiéndolo con Osvaldo anteriormente, es la segunda región más dinámica del mundo después de Asia, va a estar creciendo y en todo este contexto de la perspectiva del incremento en el comercio sur-sur, no podemos perder de vista que esta puede ser una región interesante donde probablemente será más fácil competir, por ejemplo, que tratar de venderle manufacturas a Asia. Probablemente será más fácil poder competir. El único país que se ha aprovechado relativamente bien de esta coyuntura es Brasil, donde si uno analiza un poco estas cifras que son del comercio entre África y América Latina y el Caribe, que también ha estado creciendo de manera, vienen de un nivel muy bajo, pero han estado creciendo de una manera interesante, se convierte en una posibilidad interesante, dado esa relación que ambas regiones tienen con Asia. Quería hacer ese punto porque me parece que es interesante para todo este tema del comercio sur-sur. Y en el caso de las inversiones, es correcto que son a un nivel bajo, que lo que quiero mostrar acá es que han venido ganando espacio con respecto a los inversionistas tradicionales en la región, pero quiero hacer un punto que me parece importante de algo que se dijo esta mañana y la diferencia que hay entre la inversión china y la inversión de otras partes de Asia. Por ejemplo, la inversión china básicamente son empresas del Estado que vienen a ciertos países y no importa ni el ambiente de negocios, ni si están en el último lugar de competitividad o si tienen trabas para entrar, esas empresas van a invertir y están invirtiendo. Si uno ve un poco el caso del petróleo en Venezuela, en Ecuador, la inversión extranjera de estas empresas ha aumentado enormemente y es porque hay una relación bilateral Estado-Estado para traerlas acá. Mientras que vemos que en otros casos, donde por ejemplo la inversión india es importante, son empresas privadas las que están viniendo y en ese caso aplica mucho más el criterio de que tienen que ser bajo riesgo y ambientes agradables para invertir. Ahora, yo estoy de acuerdo en que los commodities están para quedarse y que vamos a tener mucho tiempo en que esa va a ser la dinámica del comercio. Sin embargo, pienso que no podemos perder la esperanza y estoy de acuerdo también en que hay que empezar a desarrollar una base manufacturera para poder aumentar el ingreso de la región. Y en ese sentido, yo creo que tenemos, como dijo Gladys Geno esta mañana en su apertura, que revisar la agenda interna y cómo poder mejorar las condiciones para que podamos aprovechar estas oportunidades, y eso es lo que quiero hablar en este momento. La primera cosa que quiero destacar es la composición del comercio, y ustedes ven que nosotros sí exportamos algo de manufacturas, pero la exportación de manufacturas está concentrada básicamente en la misma región y en Estados Unidos. Como dijo Osvaldo, México explica gran parte de esto, Centroamérica también, pero si vemos hacia el resto del mundo, la verdad que la exportación es totalmente commodities. Mi pregunta es si no, con las condiciones adecuadas, uno podría cambiar un poco esta composición y hacer que ese aumento en manufactura pudiera aumentar en otras regiones del mundo. No tengo aquí África en particular, pero podría ser interesante mirar. El otro tema que yo creo que es importante es que a veces uno viene a estos foros y la gente dice que la labor de América Latina es insertarse en las cadenas de producción mundial, ¿no? Y cuando uno ve un poco el comercio interregional y uno ve lo que ha hecho Asia y que el comercio es muy dinámico y enorme y en América Latina es muy bajo, la pregunta que yo me hago es si no hay que insertarse primero en las cadenas de producción regional. Y tenemos una serie de problemas por lo cual no lo hacemos, que tiene que ver con todo el tema de la agenda de integración regional, infraestructura y logística, por lo cual esto no ha pasado. Pero yo les aseguro que si uno quisiera, y esto va en línea con lo que Osvaldo comentó, aumentar esta posibilidad de producir manufacturas para vender en otras partes, tendríamos que empezar un poco a mejorar este tema del comercio interregional. Y es verdad que tenemos ejemplos en la región interesantes como Embraer, como autopartes en México, como software en Uruguay, y uno puede dar varios ejemplos, pero si uno ve un poco la interacción entre esas industrias y el tema de las multilatinas, uno ve que hay poca dinámica en el comercio entre estas empresas. Otro tema importante, se mostró de otra manera, yo quiero rescatar acá algo que ha estado haciendo Ricardo Hausmann, que tiene que ver un poco con la complejidad de las exportaciones, y esto un poco refuerza lo que ya se dijo, es que en realidad
nosotros no tenemos, esto lo que mide es qué tan sofisticados somos para hacer cosas diferentes, que no sean commodities, y los que están en rojo son los que son más sofisticados, los que son más claros son menos sofisticados, y en nuestra región, con la excepción de México y algunos otros países como Brasil, Argentina y Uruguay, y tal vez Colombia, nosotros vemos que no tenemos esa capacidad para producir unas manufacturas mucho más avanzadas y poder competir. Y lo mismo pasa con el tema de innovación. Si uno ve un poco el mapa de dónde se produce la innovación en el mundo, la región está totalmente desaparecida de este mapa, se concentra en Estados Unidos, Europa y parte de Asia. Y yo creo que también es una de las labores pendientes que tenemos que hacer en la región. Logística y transporte, se mencionó anteriormente, creo que es uno de los cuellos de botellas más importantes que hay una agenda muy importante, pero esta agenda tiene que estar enfocada en la facilitación del comercio. Yo trabajo en la CAF, nosotros somos un banco de desarrollo, 80% de nuestra cartera está dedicada, tenemos un nicho que es trabajar en infraestructura, junto con el BID trabajamos en iniciativas como el IRSA, y la idea de esto es precisamente mejorar estos vínculos de logística y transporte para poder dinamizar este comercio interregional que en este momento se encuentra en niveles muy bajos. Esto pasa por toda esta agenda que varios de los organismos que estamos acá hemos tratado de vender, que es la agenda de la transformación productiva, que pasa por la agenda interna de competitividad, tratar de tener mejores ganancias en productividad, y hay una serie de cosas que, si bien es cierto son particulares a cada país, es interesante al menos mencionar cuáles son los principales desafíos. Educación y entrenamiento de la fuerza laboral. Todo este tema de nuevos descubrimientos e innovación, si bien estamos de acuerdo que tenemos que empezar por lo que somos buenos hoy en día, que son las materias primas, y agregar valor, la idea es ir eventualmente descubriendo nuevos sectores y nuevos productos que eventualmente van a ser de interés en estos mercados en los cuales vamos a tener oportunidades. Este desarrollo de las cadenas productivas regionales a través de el ataque a los cuellos de botella, sobre todo comerciales y de infraestructura y logística, y un tema que yo creo que es importante, dado que esta inversión extranjera va a venir, y cuando yo hablo de calidad, quiere decir no repetir los patrones que hicimos en el pasado, que lleguen empresas transnacionales, ya no importa la nacionalidad de la que sean, y que vengan acá a sacar solamente los recursos naturales y a cambio no lleguen nada. Por ejemplo, a veces se da el ejemplo de empresas chinas que traen hasta su propia mano de obra, su tecnología, etcétera, y no participa tanto el país, y en eso yo creo que nosotros hemos aprendido la lección, y la tarea de América Latina es traer esta inversión de una manera más inteligente, negociar tratados de transferencia tecnológica, entrenamiento de la fuerza laboral, y poder utilizar esto también como una fuerza para esta transformación productiva. Y finalmente, y también se mencionó, todo el tema del fortalecimiento de las instituciones, el marco regulatorio, y tratar de lograr reducir estas barreras que tenemos a las empresas y tratar de que los asiáticos perciban que hay un menor riesgo de invertir en América Latina eventualmente. Ahora, un poquito de publicidad, déjenme comentarles lo que estamos haciendo en la CAF en esta agenda que acabo de mencionar. Y ustedes saben, nosotros somos un banco de desarrollo que su labor principal es financiera, captar recursos en los mercados desarrollados para traerlos a la región a buen precio y tratar de trabajar en financiar estas inversiones. Nosotros nos hemos especializado mucho en el tema de infraestructura, nos parece que es fundamental para poder mover esta agenda, y una de las cosas que estamos comenzando a hacer con el crecimiento que hemos tenido tan acelerado en los últimos años es tratar de convertirnos en una especie de puente, al igual que está haciendo el BID, de las relaciones entre América Latina y Asia, y tratar de darles a nuestros países miembros herramientas y instrumentos que les permitan potenciar esta relación que sabemos que está para quedarse. Bueno, como saben, nosotros empezamos como un pequeño banco regional de 5 países andinos, hoy somos una institución latinoamericana con 18 países, ya tenemos varios miembros plenos al mismo nivel que los países andinos. Esto también esperamos que con lo que está pasando en la región va a crecer, vamos a tener a otros países miembros acá, y esta posibilidad de ayudar a nuestros países miembros en su relación se hace una tarea bien interesante. Hemos trabajado mucho en el tema de la integración regional, la integración física, ¿no? El tema de que sea más difícil a veces pasar mercancía de Brasil a Perú que mandarla de repente por barco a otro país, es uno de los temas en los que tenemos que trabajar, mejorar la conectividad tanto física como logística, como de internet, etcétera, y es una cosa que nosotros la concebimos como una visión integral de esta integración. Y hay una serie de programas que tratan de atacar los diferentes temas en la integración. Tenemos nuestros programas de apoyo a esta agenda de
Transformación productiva, básicamente el programa de apoyo a la competitividad, que casualmente ataca muchos de los problemas que se mencionaron también esta mañana, el tema de las cadenas productivas, el tema de las barreras y mejorar el clima de negocios, y el tema de poder emprender para generar nuevos descubrimientos y poder agregar más valor a las cosas que ya producimos. Obviamente la PYME es una fuerza importante en esto, tanto el BID como nosotros tenemos una serie de programas que son bien importantes para poder apoyarlos, y hemos empezado una serie de acuerdos, tanto financieros como más conceptuales, con nuestras contrapartes en Asia para poder impulsar esta relación. Por ejemplo, tenemos varios acuerdos con Corea, con Singapur, con el Asian Development Bank también, con el China Development Bank, y en estos casos estamos tratando no solo de poder traer recursos y apalancar recursos de estos organismos para poder dinamizar el comercio y las inversiones, sino también poder traer discusión, información, que yo creo que es uno de los temas más importantes que a veces nos falla. Ellos no nos conocen muchos a nosotros no lo conocemos muchos a ellos, y a través de estas instituciones podemos hacer esta tarea. Y tenemos un convenio académico, por ejemplo, entre los varios que tenemos con ILAS, que es el Instituto de Estudios Latinoamericanos en China, y en este convenio estamos tratando de hacer varios estudios de la relación bilateral. Y finalmente, y esto es algo que se ha generado desde acá bajo el liderazgo de Gladys Genua acá en Montevideo, esta iniciativa que se llama el Observatorio América Latina Asia Pacífico, que estamos trabajando junto con ALADI, CAF y CEPAL para tratar de promover un foro donde tengamos discusión, podamos producir publicaciones, generemos herramientas para estudiar el comercio, etcétera. Y creo que es una iniciativa interesante desde el punto de vista de esta información que necesitamos tener para poder potenciar la relación con Asia. Bueno, eso es lo que le quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, le doy la palabra ahora a Renato da Fonseca, de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, pues será una visión desde el sector privado sobre este tema. Bueno, voy a hablar en inglés. Por lo menos voy a tratar de hacerlo. Porque como hay traductores del inglés, pero no tienen traductores del portugués al español ni al inglés, por tanto, acepto esta opción. También me gustaría aceptarles la invitación por estar aquí. Y he pasado mucho tiempo pensando en lo que iba a decir en una reunión con expertos en integración. Y realmente hacía mucho tiempo que no analizaba este tema. De hecho, lo primero que me vino a la mente fue ¿por qué los países latinoamericanos como grupo harían un acuerdo con Asia si hasta ahora no hemos logrado un acuerdo entre nosotros ni siquiera? Hemos luchado por mucho tiempo, incluso desde antes de que yo naciera, y la verdad que no soy demasiado joven, créanme, y hemos estado tratando de lograr un acuerdo entre los países latinoamericanos, y realmente ha resultado muy difícil. Y yo creo que hay que hurgar más profundo para encontrar las causas del problema, porque uno no puede fracasar en un acuerdo con Asia de la misma forma si no dilucidamos qué es lo que está detrás de ese acuerdo. Y luego decidí hablar un poco sobre el patrón del comercio en esta discusión. Y de hecho, creo que ya mis colegas han analizado las oportunidades que hay en ese sentido, y realmente lo lamento quizás por el último orador, porque quizás yo voy a repetir un poco lo que dijo y voy a referirme a todo lo que dijeron antes y voy a decir Mauricio dijo, Osvaldo dijo, etcétera. Es decir, voy a repetir un poco algunas cosas, pero las estadísticas van a ser quizás diferentes. Pero me gustaría volver a los textos de economía y analizar un poco el comercio intraindustrias. Porque, como ya se dijo, ¿es acaso un patrón que vamos a tener
con China en cuanto al comercio intraindustrial, en cuanto a la manufactura, o quizás se puede ir a la manufactura en el comercio directamente. Yo trabajé en Brasil y en esa época el presidente Alfonsín y el presidente Sarney soñaban con tener un acuerdo entre Brasil y Argentina. Y si uno lee las líneas de ese acuerdo, la base se centraba en el comercio intraindustrial. Y les voy a mostrar por qué. Porque es mucho más fácil convencer al gobierno de realizar un acuerdo de comercio intraindustrial que de hacerlo con recursos naturales y manufactura. Porque en general el comercio intraindustrial implica que hay ganancias para todos. Allí las pérdidas son menores. Y simplemente para darles una idea, el comercio intraindustrial es algo que uno estudia basándose en los textos de Adam Smith, etcétera, etcétera, o que se basan en la dotación de factores, es decir, cada país tiene productos diferentes, distintas habilidades. Por ejemplo, si yo tengo automóviles y usted tiene semillas de soja, podemos hacer un intercambio y eso nos va a favorecer. El otro tipo de comercio que vamos a ver en el comercio intraindustrial se basa en similitudes, es decir, los mismos tipos de países que comercian el mismo tipo de bienes, por ejemplo, automóviles por automóviles, y se basan en la diferenciación de productos y economías de escala. Esto surgió muy fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo un gran cambio en los patrones del comercio. Aumentó el comercio de productos manufacturados en los países desarrollados. Y ahí se pasó del comercio entre industrias al comercio intraindustrial. Pero como ejemplo de acuerdo de integración, a comienzos de los 50 había mucho miedo. Algunos gobiernos temían perder toda la industria porque la teoría decía, vamos a exportar bienes que ya tenemos, otro país va a exportar otros bienes y eso implica cerrar la industria cuando no hay elementos compatibles. Pero lo que vimos en realidad con la industria de la Comunidad Europea era que esas industrias se hacían cada vez más fuertes porque aprovechaban las ventajas de las economías de escala, podían diferenciar los bienes y no tenían que provocar clausuras. Simplemente se aumentaba el comercio y en virtud de eso las teorías económicas comenzaron a analizar estos tipos de intercambios. Y eso fue muy bueno para los acuerdos de comercio, que luego inspiraron al presidente Sarney y al presidente Alfonsín. Y dijeron, bueno, hagamos lo mismo aquí en Brasil y en Argentina entonces, a pesar de que había ventajas comparativas en productos distintos. Luego la integración se facilitó en cuanto a este tipo de acuerdos. Pero era mucho más fácil que eso lo hicieran países similares porque producían las mismas cosas y no lograban economías de escala. No es tan fácil lograrlo si un país se especializa en recursos naturales y otro en manufactura. Pero si yo, por ejemplo, solamente cultivo frutas y usted fabrica aeroplanos, no hay forma de tener allí un intercambio tradicional de comercio. Creo que este fue el debate esta mañana. Hay que reconocer que ustedes tienen ventajas comparativas en recursos naturales, pero el punto es que uno va a descansar sobre estas ventajas comparativas, o acaso hay margen para pasar a los bienes manufacturados. Creo que es muy natural para el ser humano acusar a otra persona por sus propios errores, y el gobierno eso lo hace también. Por ejemplo, China, con un gobierno comunista, estuvo inactivo durante mucho tiempo. ¿Y qué hicieron entonces los países latinoamericanos durante ese tiempo? ¿Qué hemos hecho? Teníamos a Japón, que se volvió un país industrializado, los tigres asiáticos surgieron y ahora estamos viendo China, este gigante. Y la gente comienza a preocuparse y dicen, bueno, bien,
Hemos perdido nuestra oportunidad. Ya ahora no tengo forma de competir con los productos manufacturados chinos. Por tanto, hay que pensar en ese sentido. El próximo paso del comercio intraindustrial es algo interesante. Incluso en la agricultura tenemos este tipo de comercio. Brasil y Colombia intercambian y comercian café. ¿Por qué? Porque tienen distintas mezclas de café, distintos tipos. Por tanto, la innovación está trayendo eso al mundo. Por supuesto, la intensidad de ese comercio no es tan grande en cuanto a manufactura, pero sí existe. Y luego tenemos el comercio intraindustrial vertical, con fragmentación de productos. Eso se ve mucho ahora en Asia. Se divide las etapas de producción en distintos puntos geográficos. Para hacer eso, uno necesita tener costos de transporte inferiores. Esa es la única forma de lograrlo. Porque, y ahí hay un punto interesante, Mauricio y Ganesh dijeron, si usted quiere gozar de la oportunidad de vender recursos naturales a China, hay que mejorar las inversiones para que los costos de transporte de esos recursos sean inferiores. Pero si uno tiene hambre, va a comprar alimentos incluso en la luna. Yo hablo portugués, ustedes hablan español, y eso es debido a los recursos naturales. De lo contrario, yo estaría viendo aquí tupí-guaraní, y los portugueses y los españoles no habrían venido nunca aquí si no hubieran tratado de apelar a los recursos naturales que no encontraban en Europa en ese momento. Por tanto, si uno encuentra un recurso natural en la Luna o en Marte, uno va a estar allí porque tenemos que alimentarnos, y eso es interesante. Pero si ustedes quieren ir al comercio interindustrial en manufacturas, hay que ser mucho más eficiente, porque ellos pueden hacerlo. Ellos no necesitan a nosotros, no tienen que venir hasta acá, viajar durante 14 horas para estar aquí, para lograr algo que ellos pueden producir. Yo tengo que ser más eficiente, tengo que mejorar la calidad de mi transporte, de la logística y el ambiente para los negocios en mi país. Simplemente un ejemplo que robé de Timothy Sturgeon, una persona del BID, a la cual vi hace 2 meses en Buenos Aires. Y este es el ejemplo de Apple iPod. Todo el mundo va a mostrar esto como un ejemplo de fragmentación. Es muy interesante porque el producto se diseña en Cupertino, en los Estados Unidos, y sin embargo se ensambla en las antípodas del mundo. Creo que esta es una buena forma de ver la distancia aquí. Se diseña, va a China, allí se arma un producto con partes y repuestos de todas partes del mundo, Europa, Estados Unidos, Japón y otros países asiáticos. Después de hacer eso, se vende en todo el mundo. Uno puede comprar un iPod aquí, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Y eso se debe a la revolución que tenemos en el transporte también. Y es interesante que solamente tiene un 3,8% del valor agregado en ese producto que se hace en China. Y eso es un producto mundial que se hace en todas partes del mundo. Y, por supuesto, siempre hay ejemplos de eso, también los teníamos en el pasado, pero el factor clave aquí son costos de transporte bajos y de comunicación. De lo contrario, no es posible hacerlo. ¿Qué pasa con los patrones de comercio entre América Latina y Asia? Voy a ir rápido aquí porque ya hablamos mucho de eso esta mañana. Aquí tenemos una cita del libro que Mauricio nos presentó hoy. Esto era en el pasado con respecto a los recursos naturales, y ahora, de acuerdo con Mauricio, él lo dijo, no fui yo, esto va a ser así en el futuro por mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado en los países asiáticos que no vimos en los países latinoamericanos? Ellos han cambiado
su estructura de producción hacia la manufactura de bienes de alto nivel, con un alto nivel de tecnología. Y aquí puse algunos países, quizás falten algunos, pero está Japón, Singapur, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, China, India, Vietnam. Y todo esto está aumentando. Y sin embargo, nosotros no estamos aumentando. Y déjenme mostrarles qué ocurre en el caso de Brasil. Aquí tenemos la estructura de exportación de bienes de Brasil, en la cual Brasil tiene ventajas comparativas. Esto está calculado con el índice de ventajas comparativas. Está muy diversificado como país en cuanto a sus exportaciones, pero básicamente no hubo cambios desde 1995 al 97 hasta 2008-2010. Esto se basa en el índice de Fonseca y Veloso. Teníamos primero aquí fuentes de energía, petróleo, luego esto se mejoró, se diversificó, pero estamos un poco atrapados en la misma estructura que teníamos antes. ¿Y qué pasó con China en el mismo periodo? Aquí tenemos la gráfica para China. China comenzó vendiéndonos bienes de manufactura con uso intensivo de mano de obra. No tienen recursos naturales, Mauricio ya lo señaló. Luego ingresaron al mercado vendiendo muchos artículos con uso intensivo de mano de obra en la manufactura. Y luego se pasaron a bienes manufacturados con más especialización. Por supuesto, la idea en el gobierno chino es pasar a productos con mayor uso de investigación y desarrollo. En algunos países asiáticos, ellos hicieron sus deberes, mientras que nosotros no lo hicimos y cambiaron. Aquí tenemos los 4 mayores países de América Latina. Aquí el azul es el producto básico, el rojo son productos semi-manufacturados y los verdes son manufacturados, bienes manufacturados. México tiene una mayor porción de bienes manufacturados debido a los acuerdos con Estados Unidos, las maquiladoras, y han podido ingresar con mayor fuerza. Luego tenemos, en el caso de los otros países, se produce algo similar. Y si analizamos los países, China, tenemos allí un 94% en el caso de Japón, China 88%, India 57%, Corea del Sur 82%. No quiero pintar un color verde en todo el círculo de Brasil, Argentina o Chile. Estaría loco si lo hiciera. Por supuesto, hay que tener recursos naturales, hay que poder venderlos, hay que hacer dinero en base a esos recursos. Pero el tema es cómo puedo pasar más al comercio de bienes manufacturados. ¿Cómo lo hago? Lo otro interesante es cómo es el comercio dentro de los países latinoamericanos. Y podemos ver que Asia incrementó mucho. Hay un gran boom. No tengo los datos, pero Asia es mayor que Latinoamérica ahora en la porción de comercio dentro de la región. Luego tenemos Europa, Centroamérica y luego América del Sur. Tiene una participación muy baja en cuanto a las exportaciones de Brasil a Argentina, a Chile y viceversa, dentro de toda la exportación de esos países. Lo que está ocurriendo en Asia fue generado por la fragmentación de productos. Uno comienza a producir trozos de la producción en distintos países y eso luego incrementa la producción. ¿Pero por qué no ocurre eso en América Latina? ¿Cuál es nuestro desafío? El primero, todos lo conocemos. Tenemos el corredor de los Andes y la selva amazónica y hay que cruzarlas. Cuando uno mira el mapa dice, bueno, muy bien, se puede hacer, lo podemos cambiar, podemos hacer intercambio con Brasil, pero es muy difícil. Tenemos algunos países a un lado del Atlántico y el otro a un lado del Pacífico
Y si uno mira los acuerdos de comercio entre Asia y la América Latina, tenemos Chile, Perú, Panamá y Ecuador, son los que tienen más tipos de estos de acuerdos porque están más cerca de Asia. Hay una mala infraestructura en el transporte. Ya hemos estudiado mucho esto, todos ya hablaron sobre esto, pero nadie habló sobre la iniciativa de infraestructura de la región de Sudamérica, es decir, a nivel regional. La idea es que uno tiene un acuerdo para combinar todos nuestros esfuerzos para tener infraestructura, pero nada ocurre. Tenemos un lindo lugar en Internet, un sitio con muchos productos, luego cambia el gobierno y cuando el gobierno cambia también cambia el proyecto. Y entonces no hay relación entre esos dos proyectos. Brasil decidió voy a hacer esto, pero esto que estoy haciendo no está vinculado con nada más. Eso por un lado. Luego tenemos mala legislación, una gran cantidad de burocracia y papeleo. Es muy difícil invertir en nuestros países, incluso para poder hacer que pase un camión de una frontera a otra, porque uno detiene el camión en la frontera de Brasil y allí está durante 1 hora o 2, luego pasa a la frontera argentina, 3 horas más y luego el camión necesita un día para pasar de un país a otro. Por supuesto. Hay una estructura de ventajas comparativas y a veces no es bueno tener comercio interindustrial en estos países, pero a veces se puede tener alguna porción para hacer que esto funcione. También hay una falta de trabajadores calificados. Por lo menos en Brasil ocurre mucho, que es difícil tener buena educación. Tenemos educación para todos, pero no buena educación. Y eso influye mucho. Luego la innovación. Hay que tener diferenciación de productos para generar nuevas oportunidades, se debe innovar. Y creo, esto es lo último, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está mal en cuanto a los TLC de Latinoamérica y el Caribe? ¿Por qué no tenemos éxito aquí? Esto lo voy a poner en portugués y esto es José Tavares de Araújo Jr. Es un trabajo que él realizó y yo voy a tratar de traducirlo rápidamente. El problema es que uno es demasiado ambicioso. En los países asiáticos son muy pragmáticos. Uno comienza a soñar con el mejor acuerdo del mundo, con una gran cantidad de condiciones, y eso realmente no funciona. Hay que tratar de ser más pragmáticos aquí en esta discusión. Y también ocurre que uno hace acuerdos no para integrar a América Latina al mundo, sino que uno hace acuerdos para que nuestra propia empresa tenga su mercado. Uno quiere participar dentro de las cadenas de valor mundiales y para eso hay que facilitar la integración de nuestras economías con el resto del mundo. Y entonces les dejo esto para pensar en qué fue lo que hicimos mal en el pasado, de forma tal que no lo volvamos a hacer en la integración. Y creo que primero que nada hay que integrar a América Latina entre sí y recién después pensar en integrarla a otras regiones. Eso no significa que no tenemos que tener comercio con Asia o con Europa. No, lo necesitamos y lo vamos a tener, pero no podemos lograr muchos TLC al mismo tiempo con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con África, con Asia. Sino ni siquiera somos capaces de reunirnos entre nosotros y comprendernos entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Un mensaje muy interesante. Y le cedo la palabra por último a Sebastián Torres, quien es el director de industria del país que amablemente nos acoge en este momento. Por favor. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a los organizadores por la invitación a participar en este evento. Nosotros quisiéramos, sobre todo dada la abundancia de datos estadísticos que hemos repasado en la mañana de hoy, tratar de centrarnos sobre todo en algunas interpretaciones de esos datos, teniendo en cuenta que tal vez la historia sea una aliada tan importante como la matemática a la hora de entender los desafíos que tenemos por delante como región con Asia. Si uno tuviera que sintetizar desde el punto de vista de los desafíos que tenemos por delante
desde el punto de vista del análisis del contexto global, al menos 4 características nos parecen esenciales para destacar la agenda que tenemos por delante. Una tiene que ver sin duda con el proceso de fragmentación de los procesos productivos, que ha sido destacado por los colegas que me antecedieron, y claramente se deduce de allí que insertarse en el mundo de forma competitiva y sobre todo detrás de un modelo de desarrollo implica formar parte total o parcialmente de esas cadenas de valor globales, como Estado-nación o a través de empresas nacionales. Si no comprendemos que el desafío, ¿sí?, que se nutre de la teoría económica que dice que sin diversificación no hay un desarrollo con inclusión, estaremos perdiendo el tren del desarrollo entendido únicamente como crecimiento a través del motor vinculado a las agroindustrias. Eso nos parece un primer punto y vamos a volver al análisis de ese fenómeno en particular a continuación. Lo segundo tiene que ver, sin dudas, con el nuevo rol que tienen las economías emergentes, ¿sí? Se ha mencionado tal vez hasta el cansancio el nuevo rol de Brasil, Rusia, India, China. Vamos a centrarnos sobre todo en Rusia, India y China y en particular en este último país para comprender cuáles son los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la inserción vinculados al ser abastecedores de materias primas a ese mercado. El tercer rasgo importante es la incorporación, sí, la aceleración del progreso tecnológico. La CEPAL ha dado a llamar a este proceso como el proceso o el proceso de convergencia a nivel de las tecnologías, y biotecnología, nanotecnología y la industria de la comunicación y la información. Finalmente, estamos ante un cuarto proceso que nos parece importante y es la fuerte demanda de recursos que van a ser estratégicos: alimentos, metales y energía. Nuestra región está llamada a jugar un rol muy importante porque es la región que comparativamente tiene mayor cantidad de cualquiera de estas 3 combinaciones, desde México hasta Ushuaia. En ese contexto nosotros decimos cómo nos posicionamos, ¿sí?, ante las cifras. Se mencionaba la mirada desde la oferta, la mirada desde la matriz productiva, cómo queda conformada a la luz de lo que nuestros países están vendiéndole a Asia. No voy a abundar en detalles, se ha dado en llamar esto como una estructura primarizada. 2 matices. El primer matiz refuerza ese diagnóstico. Aún en el caso en el que nosotros digamos que hay 2 o 3 productos que conforman el 80-90% de nuestra canasta exportadora y que esos productos son commodities, el restante 10 y 15% que podría ser caracterizado según la clasificación que se adopte como de baja, media o alta tecnología, en muchos casos no es así. Cuando nosotros hablamos de productos en la clasificación estándar y decimos que un producto como una maquinaria, ¿sí?, o un producto automotriz vendido a los países del norte es un producto de baja, media o alta tecnología, en realidad podemos estar también errando en el diagnóstico. En muchos casos se trata de procesos y, entre comillas, maquiladores. Ese es un primer análisis que, como decía anteriormente, refuerza el diagnóstico desde el punto de vista de la primarización. El otro matiz no lo va a reforzar, sino que va a atenuar el diagnóstico de primarización. No debemos confundir en el sentido de la agroindustria sin contemplar la importancia que tienen el sector de los servicios. También se han mencionado cifras. En el caso de Uruguay, cerramos el año pasado con una cifra alentadora, que es Uruguay el tercer país a nivel bruto de exportación de software y el primero en América Latina hacia el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Existen 3 pilares de desarrollo. Un pilar pasa por el agro, el otro pasa por la industria, el otro pasa por los servicios. Los 3 sectores de forma agregada están llamados a jugar un rol importante, pero distinto desde el punto de vista del crecimiento y del desarrollo. En el marco de ese análisis, nosotros decimos cómo interpretamos las cifras más allá de las cifras de oferta, más allá de esta situación de diagnóstico. ¿Existe algo que se pueda hacer o cuáles son las barreras para seguir adelante? Y miremos el lado de la demanda. Si uno analiza la proyección de esta clase media urbana, que se destacaba, que al 2025 va a participar en el 50% del total de la clase media urbana mundial y también a nivel del gasto, nosotros podemos descomponer en dónde o hacia qué productos se va a dirigir ese gasto. Es un gasto que desde el punto de vista de los totales es muy importante, las cifras así lo indican. Ahora, ¿qué van a gastar esas clases medias que hoy no están en el mercado y que en el 2025 van a estar? El nicho de crecimiento que nuestros países tienen siendo proveedores de commodities es innegable. La tasa de crecimiento de demanda de alimentos del consumidor medio de clase media de China crecerá a tasas superiores al 6%. Se mencionaban datos con respecto a la convergencia. Uno podría decir, bueno, existe y es innegable
una beta de crecimiento que estaría vinculada a nuestros países siendo abastecedores de materias primas en los mercados mundiales, abasteciendo, por ejemplo, a la creciente clase media de China y otros países de Asia. Pero también las comparaciones son válidas desde el punto de vista de la ponderación de las canastas. Una pregunta que uno podría hacer desde el punto de vista de la convergencia es ¿cuánto crece el gasto en otros bienes? ¿Cuánto crece el gasto de esta clase media china en educación? ¿Cuánto crece en servicios personales? ¿Cuánto crece en servicios de vivienda? ¿Cuánto crece en servicios de salud? ¿Cuánto crece en servicios de bienes y alta tecnología? En todos los casos, las tasas de crecimiento de esos bienes demandados son superiores al 6%. ¿Qué queremos decir con esto? Volvemos al inicio. Cada vez más el crecimiento estará vinculado a cómo nuestros países se insertan en esas cadenas de valor globales que abastecen de estos bienes y servicios a estos nuevos consumidores. De nuevo, estamos ante el diagnóstico de sí tenemos un nicho importante de crecimiento siendo abastecedores de materias primas, pero no olvidemos la otra parte de la historia. Desde el punto de vista del posicionamiento estratégico con Asia, el diagnóstico que realizamos, al menos desde la visión ahora ya de Uruguay y no tanto de América Latina, es que Uruguay necesariamente por su tamaño deberá recorrer un sendero de equilibrios. No deberíamos de ingresar en falsas dicotomías entre la región y China. Nosotros decimos que Uruguay solo puede visualizarse en un escenario de integración a través de la región. Brasil en ese sentido está llamado a jugar un rol fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de América del Sur. Si uno piensa que hace 50 y 60 años el PBI total, por ejemplo, de Argentina era superior al de Brasil, y sabe que ahora eso ya no tiene vuelta atrás y Brasil es el principal motor económico de la región, uno sabe que la adopción del liderazgo desde el punto de vista brasilero para el desarrollo de América del Sur y las negociaciones con Asia va a ser importante para nuestro país. Un país caracterizado por su historia como un país puente. Es un país puente. En ese sentido, nosotros decimos lo siguiente. En lo que tiene que ver con la creación de industrias, y se mencionaba bien por mi colega brasileño, la agenda pendiente que tienen nuestros países, China está llamado a jugar un rol muy importante. Estamos hablando de infraestructura, se menciona el caso de la regasificadora, estamos hablando del desarrollo de la industria automotriz. A la espera de que se concreten integraciones productivas en las cadenas de valor globales, en los sectores de industria de baja, media o alta tecnología, los que han venido a instalarse han sido los inversores chinos. Y ahí están los ejemplos de nuestra industria automotriz, que luego de la década de liberalización de los años 90 había desaparecido y que ahora tiene 3 y 4 empresas en los sectores automotriz y autopartes que son capitales de origen chino. Y esos capitales de origen chino tienen como principal destino de sus ventas la región: Brasil, Argentina, eventualmente Venezuela, Colombia y Perú. De nuevo, el concepto de fondo. El concepto de fondo es el de equilibrio. Uruguay solo puede proyectarse en su inserción de mejor valor agregado con Asia a través de la región, pero necesita a la vez de países como China, India y Rusia para asentar inversiones en industrias de bajo o medio valor agregado. En ese sentido, desde el punto de vista del análisis, nosotros sabemos que el mercado no va a venir a golpear la puerta por productos sofisticados a este país, y creo que mi colega de la CEPAL lo mencionaba claramente. El mercado va a venir a pedir commodities. El mercado viene a pedir commodities y seguirá esto siendo así de la misma forma. No nos vamos a trazar desde el gobierno objetivos ambiciosos e irreales de modificación de los datos que se mencionaban desde aquí. Lo que sí nos tenemos que plantear como gobierno es negociar los nichos en los cuales nuestro país, por el capital humano que tiene en distintas áreas de servicios muy calificados, puede y está llamado a jugar un rol. En este ámbito hablamos de todos los servicios posibles: logística, infraestructura, transporte, servicios financieros, turismo. Pero hablamos también de algunas cadenas como la cadena electrónica que están fuertemente vinculadas con la exportación de software, en el caso particular de Uruguay. Quisiéramos reseñar a continuación lo que entendemos también como interpretación de los datos que se mencionaban a continuación. Detrás de los datos de esta Asia creciendo a tasas como las que nunca se vieron en la historia económica mundial, de esta América Latina convergiendo detrás, producto de la crisis europea, a tasas mejores o al menos que no tenían antecedentes en la región,
existe también un fuerte cuestionamiento a los modelos de desarrollo que están detrás. Las cifras no se explican solo por aumento del comercio y caída de las barreras arancelarias y no arancelarias, sobre todo en el periodo de liberalización de los años 90. Si uno analiza, y poniendo como dos ejes de intervención política industrial y política comercial, el modelo de Estados Unidos y el modelo de China, lo que nos da eso como referencia es que existen intervenciones de carácter más explícito y menos explícito desde el punto de vista del rol del Estado en ese juego. Nosotros sabemos que los países más exitosos en los últimos 15 años han sido países que se han apartado del consenso de la década de los 90. ¿Quiere esto decir que Uruguay y otros países de América Latina deban de seguir ese modelo? De ninguna manera. Pero lo que nos llama es a reflexionar en torno a cuál es el rol del Estado en la negociación de algunos de los aspectos que se mencionaban anteriormente. Inversión extranjera directa, transferencia de tecnología y el rol de las empresas públicas en países que están revirtiendo el proceso privatizador o en países como el Uruguay, en los cuales ese proceso nunca se dio. Ese ámbito de análisis nos ubica también a no ingresar en falsas dicotomías. No es la liberalización absoluta, no es la intervención a ultranza. Deberemos de encontrar para cada uno de los sectores a negociar con nuestros vecinos y con el mundo cuál es la estrategia más adecuada, sin falsos dogmatismos. Nosotros decimos finalmente que el vínculo entre este posicionamiento estratégico es un vínculo de tipo geopolítico, hacía mención a la historia. Wen Jiabao estuvo en Uruguay, se reunió con el presidente Mujica ahora está en reunión en Brasil con sus pares del Mercosur, y estamos asistiendo a una negociación, en nuestro caso, con países que tienen una cultura y una civilización milenaria. Wen Jiabao nos pide que nos coordinemos, nosotros queremos que nos coordinemos. China lleva 4.000 años de coordinación. Es la unidad nacional y territorial más antigua que tiene el mundo hoy, y estamos negociando con ellos. El tema del comercio y cómo dar el salto en cadena de valor va a requerir también un cambio en la matriz cultural con la cual nosotros nos vinculamos con países que desconocemos absolutamente. Están llamados a jugar un rol muy importante nuestras embajadas, nuestros consulados y nuestras misiones comerciales para comprender primero antes que negociar. Y ahí, en este camino, creemos que está todavía todo por hacerse. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas del público. Unos 10 minutos tenemos cómodamente. Veo que, a ver, allá hay una pregunta. Al pasillo central. Sí. Acá, hay dos. Primero acá. ¿Cómo? Gracias a todos los panelistas. La pregunta va dirigida en realidad un poquito a los tres. Todos comentaron que ha faltado coordinación, ha faltado respuesta incluso al libro blanco, como destacaba el señor Rosales, ¿verdad?, de China. ¿A qué se debe ese retraso? ¿Por qué no ha habido una respuesta más concienzuda, más consistente de parte de América Latina? ¿Por qué con países que ya llevan negociando con China más de 25 años todavía estamos tan en pañales en esa relación? Y agradezco al último expositor, a Sebastián Torres, que nos haya comentado acerca de la importancia de invertir en educación. Me parece que es importante, antes de hablar de negocios, hablar de cultura. Si no conocemos al otro, poco le podemos vender, poco podemos dialogar o discutir. ¿Por qué no hay también mayor cantidad de institutos Confucio? Por ejemplo, en Uruguay no existe uno. ¿Y qué se está haciendo? Es una pregunta un poco trampa, van tres en una, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo para revertir esa falta de acercamiento, esa falta de interés, si se quiere, esa apatía de parte de América Latina hacia China? ¿Qué se está haciendo de concreto hoy tras la visita de Wen Jiabao a la región? Gracias. Sugiero que tomemos otra pregunta más, que sería, Ganesh, please, your question.
Muchas gracias. Me gustaría agradecer al panel por unas muy buenas presentaciones. Mi pregunta es muy simple. La semana que viene voy a acudir a 2 conferencias ministeriales en Asia. ¿Cuáles podrían ser los 2 mensajes que yo podría llevarme desde América Latina a Asia? ¿Alguien más? A ver. Quisiera saber el rol de los sindicatos en las trabas que pueden tener para el desarrollo y las relaciones con Asia. Creo comenzar en Bueno, voy a tomar la primera parte de la primera de las preguntas, que lleva 3 o 4 atadas. ¿Por qué no nos coordinamos? No podría decir porque no nos ha resultado la integración. Es parte de la respuesta. A ver, respuestas cortas a nivel de títulos. Primero, yo creo que aún no hay una suficiente percepción estratégica del reordenamiento que se está dando en el mundo. Lamentablemente nuestros líderes, en mi opinión, puedo estar equivocado, ojalá, aún no perciben la magnitud de la transformación cuántica que se está produciendo en el mundo. Y desde ese punto de vista tenemos además otro déficit, nuestra dimensión temporal. En nuestros países el largo plazo son 6 meses. En Asia el corto plazo son 3-5 años. Entonces cuando nosotros miramos esta estadística, 30 años, ustedes entran a las webs de los ministerios asiáticos de industria, comercio, todos tienen miradas al 2030, al 2040, etc. En el caso nuestro, cuando existen, son meramente saludo a la bandera, pero no hay política orientada en esa dirección, ni en el sector público ni en el sector privado. Por lo tanto, necesitamos un cambio cultural. Necesitamos un switch en ese ámbito, que por supuesto debería reflejarse en política. En segundo lugar, yo creo que también una vez que tengamos esa percepción del cambio cuántico al que estamos asistiendo, también caería naturalmente que en ese contexto la necesidad de una América Latina integrada, unificada, con mercados amplios, integrados, etcétera, es un dato obvio del porte de una catedral. Y por lo tanto deberíamos avanzar en el esquema de integración regional para ser un socio aún más atractivo para la Asia, para el África y para todos los socios comerciales y de inversión. Y de esa lógica, yo creo que no está suficientemente incorporado que ese abordaje tiene que ser colectivo. Hay algunos países que por su tamaño aún piensan que no necesitan el resto. Piensan que el esfuerzo bilateral es suficiente, dado su tamaño. A mí no me gustaría mencionar ningún país, pero el punto es claro. Yo creo que ahí hay un profundo error, y la propia experiencia de Embraer muestra las dificultades de esa aproximación unilateral. Y por eso es que yo pongo tanto énfasis en discutir ya una agenda de respuesta a algo tan obvio y evidente como lo que planteó Wen Jiabao. Coordinémonos en esos temas. Foro de innovación, ¿qué vamos a conversar? Y obviamente ahí están los temas de innovación en minería, en agroindustria, etcétera, y proyectos tecnológicos conjuntos, universidades, centros tecnológicos de China, de América Latina. Porque si hablamos, por ejemplo, de biotecnología, todos los países están haciendo algo. Pero son cositas que en el espacio global no pesan. Pero yo estoy convencido que si sumamos los esfuerzos de 2, 3, 4 países que están trabajando un proyecto similar en un área X, bueno, ahí a lo mejor tenemos la escala, la relevancia, como para que seamos atractivos para institutos chinos, singapurenses, japoneses, norteamericanos, alemanes, obvio. Y habrá espacio para financiamiento y todo aquello. Pero tenemos que gestar ese cambio y trabajarlo de manera coordinada, con urgencia, porque estos cambios están alcanzando una velocidad
que excede cualquier capacidad de análisis. Estos eventos que estamos haciendo ahora serían impensables hace pocos años. Por dar un solo ejemplo, yo partí hace 5 años metiendo el tema Asia-Pacífico en CEPAL. Durante, yo diría 2 años, era el loco, este tipo se rayó, de lo único que hablo es de Asia. Bueno, quiero decirles que, en mis últimas 15 actividades, salidas, seminarios, 12 han sido sobre este tema. Ya no puedo hablar de otra cosa porque las invitaciones son sobre este tema. Es decir, el tema está empezando a madurar y hay que difundirlo a nivel de la universidad, a nivel de los espacios de reflexión, a nivel de los partidos políticos, para construir esa visión de mediano y largo plazo, con urgencia, insisto, porque los cambios están aquí a la vuelta de la esquina. Gracias. Solo para complementar lo de Osvaldo, nosotros tendemos a hablar de América Latina como que si fuera algo homogéneo y obviamente no lo es, ¿no? Hay diferentes maneras de ver el mundo y hay diferentes maneras de enfocar el desarrollo económico en cada país. Obviamente algunas veces eso conlleva dificultades para poder hablar de integración en los términos tradicionales. Sin embargo, yo pienso algo que dijo mi colega brasilero y que funcionó muy bien en Asia, es que en estos procesos lo que priva es el pragmatismo. Si uno consigue áreas como la tecnología, como la infraestructura, como la biotecnología, donde los países han hecho cosas y las barreras para poder ponerse de acuerdo en esos casos son relativamente bajas, porque es una interacción más privado-privado, academia-academia, en esos casos yo creo que tenemos que tratar de aprovechar esas oportunidades de integración, y si bien es cierto, no es la situación ideal, porque nos gustaría más ver una cosa más como el equipo, ponernos todos la camiseta del mismo equipo y trabajar en conjunto para esto que viene, creo que es una manera de ir trabajando hasta que, digamos, tengamos una mayor conciencia de que esto va a ser fundamental, ¿no? En el tema de ¿qué te llevarías a la conferencia en Tunisia sobre América Latina y dirías sobre nosotros? Yo pienso que, digamos, ahí, esa es la pregunta más difícil de hacer, pero yo creo que una de las cosas que yo creo como región es una región mucho más madura, que está más consciente, a pesar de que no como debería, de que está en una geopolítica mundial mucho más compleja y complicada, que está aprovechando, de hecho la está aprovechando porque el boom de commodities no se ha desperdiciado. Son países, un factor importante es establemente, macroeconómicamente. Hace 10 años nosotros teníamos países con problemas fiscales, inflación, etcétera. Hoy en día para nosotros es un lugar común, pero probablemente para el resto del mundo no es tan importante. Y yo creo que esa es una condición necesaria para poder acometer las reformas que vienen adelante. Y yo creo que el otro tema que se podría llevar, además de haber logrado este tema con algunas excepciones, es que hay varios países, tal vez no podemos hablar de toda la región, pero yo pienso que más o menos todos los países tienen una agenda en los temas de competitividad y productividad, que si bien, digamos, puede haber algunas diferencias, yo creo que hay bastante conciencia, y yo creo que esto inclusive es independiente de la manera en que miran los modelos de desarrollo. Yo creo que si uno mira hoy en día la región y ve la percepción de los gobiernos, aunque algunos piensen que el balance entre lo público y lo privado tiene que privar más hacia un lado o hacia el otro, lo que sí es cierto es que todos estos gobiernos están interesados en tener un ambiente mucho más amigable para atraer tanto a la inversión local como la inversión extranjera. Yo creo que ese es otro punto que podrías llevar a tu conferencia. Hello. About what's going wrong. Con respecto a lo que está ocurriendo mal, bueno, no sé bien. Creo que hay mucha disputa entre los países. Somos gente muy emotiva. Quizás por eso es que no somos pragmáticos. Si yo hablo mal de alguien aquí, hay grandes posibilidades de que estas personas nunca más me hablen.
Y si uno va a Alemania y los americanos hablan mal de las opiniones de otros, bueno, no les importa y continúan trabajando. Esa es la diferencia, eso es lo que nos diferencia. Incluso en Brasil hay mucha disputa entre los estados. Todos quieren tener su propia industria automotriz. Todos quieren tener su propia industria informática. Brasil ya trató de hacer eso en el pasado y fue un gran error. Se dañó a toda la industria porque no había un input importante al nuevo trabajo. Se había perdido mucho tiempo. Creo que en América Latina se trata de hacer eso siempre. Se trata de hacer todo. Todos quieren tener todos tipos de industrias. Cuando Uruguay quiere realizar un acuerdo con Brasil, dicen, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Miren lo que es el tamaño del país. Es interesante, porque yo estuve en las negociaciones de México con Estados Unidos y México decía lo mismo con respecto a Estados Unidos, pero había muchos dentro de los Estados Unidos que estaban contra el NAFTA, porque por supuesto siempre va a haber alguien que va a perder cuando hay acuerdos. Y por eso es que yo dije que el acuerdo intraindustrial es fantástico. Yo continúo produciendo automóviles y ustedes también, pero eso no ocurre en el caso de estos contextos. Hay que aprovechar las ventajas comparativas y reconocer que el otro país tiene una mejor estructura para lograr eso. Yo estuve dentro de los inicios de los acuerdos entre Brasil y Argentina, y los dos países siempre tienen este tipo de cosas. Hay que tratar de integrar y estimular la producción. Y todos dicen, sí, de acuerdo, pero queremos que la planta esté aquí en Brasil. Y eso no es integración, entonces. Si dicen, bueno, hagamos algo en infraestructura, dicen, no, pero entonces esto hay que hacerlo aquí para nuestra producción y no para la producción del otro país. Es muy difícil. Creo que hay que hablar sobre esas cosas. Hay que encontrar lo que uno puede hacer juntos, porque de lo contrario no van a hacer nada juntos. Hay mucha presión de parte de los países para lograr acuerdos con la Unión Europea de forma unilateral y no dentro del Mercosur. Aún dentro de las negociaciones de la Unión Europea uno viene a Brasil y dice, bueno, hagámoslo juntos, ustedes y nosotros. Y ellos dicen, no, tenemos que ir a través del Mercosur. No, a través del Mercosur nunca va a surgir, porque es muy difícil lograr el acuerdo. Yo trabajé en desarrollo en el 86 y yo fui a Buenos Aires 2 veces a negociar acuerdos comerciales y en esas negociaciones se hacían como lo que dije recién. Bueno, en nuestra lista de libre comercio ustedes pueden poner una silla azul que esté hecha de acero, pero el acero tiene que tener un 3% de algo así y así. Así eran las negociaciones, producto por producto. Allí no hay comercio porque quizás esa silla azul solo se fabrica en cierto lugar y no en otro. Entonces después uno dice, vamos a cambiar. Entonces hay que pasar a un nivel de 10 dígitos, por ejemplo, y allí se logra más, pero sigue siendo muy difícil a ese nivel de detalle. Hay muchas excepciones en los acuerdos de América Latina debido a los lobbies, a los intereses de algunos sectores, presiones, etcétera. Yo, de hecho, no sé cómo se llega, cómo se hace en la Comunidad Europea. Allí era más fácil porque el país que comenzó con la negociación era muy similar, entonces la idea del comercio intraindustrial era más fácil. El último país que ingresó a la Unión Europea fue hace 10 años y ya ahí era más fácil porque estaba todo aceitado, pero incluso ellos tienen dificultades y las tienen ahora porque algún país no siguió las normas que supuestamente debería haber seguido. Ojalá tuviera esa respuesta que usted pide, pero hay que tratar de trabajar. Hay que dejar las diferencias para el fútbol. Si ustedes odian a los argentinos por el fútbol, bueno, quizás ustedes también lo odien a Argentina, pero eso es fútbol. Yo odio al otro equipo, eso es en Brasil, pero después de eso podemos ir a tomar una copa juntos
es un partido, simplemente. No tenemos que traer eso a la política, porque de lo contrario es imposible. Y eso yo lo puedo ver en América Latina ahora. Hay muchas emociones en juego en las negociaciones debido a las distintas visiones políticas de cada gobierno, y eso hay que tratar de sortearlo. Con respecto a qué puede llevar a la convención, a la conferencia, usted me dijo que le gustan los alfajores, puede llevar alfajores. A todo el mundo le van a gustar los alfajores. Bueno, es un mundo nuevo, un mundo totalmente distinto, pero hay muchas oportunidades. Yo trabajé en la Confederación Nacional en un momento, recibí a muchos inversores de otros países y yo les decía, mire, Brasil tiene mucho papeleo, una mala infraestructura, tasas de interés altas, impuestos altos, cosas malas, y la gente nos miraba y nos estaba diciendo, ¿qué hacen aquí? Y al final les decíamos, pueden venir aquí a invertir, porque aún así tienen muchas oportunidades. Y si podemos trabajar juntos para resolver este problema, allí van a tener grandes ganancias de productividad. Y yo creo que lo mismo pasa en esta situación. Es difícil negociar, eso es cierto, pero ese es el punto. Por supuesto, tenemos recursos naturales nosotros que quizás ustedes no lo tienen. Ese es nuestro gran activo aquí. Eso se puede exportar. Pero por supuesto, ustedes pueden traer inversión extranjera directa a los proyectos de infraestructura en América Latina y allí van a hacer mucho dinero si lo hacen. Y si el país acuerda tener alianzas estratégicas, ese es el gran desafío en Brasil ahora, cómo traer las asociaciones privadas, no porque el gobierno no lo quiera, sino porque la legislación no es la adecuada para permitir que esas cosas se realicen. Ahora hay que trabajar más en la legislación para disminuir la burocracia, el papeleo, manejar los beneficios de estas inversiones entre el Estado y el sector privado. Creo que esa es una clave en la cual debemos trabajar. Sí, agradecemos las tres preguntas. Vamos a hacer referencia también al rol de los sindicatos sobre el final. En lo que hace a la coordinación y respuestas al pedido del primer ministro, pero sobre todo al posicionamiento que podemos tener como región con China, yo quiero un poco desprenderme de los agoreros del desastre desde ese punto de vista. Si nosotros tenemos que analizar este cambio sustantivo que está teniendo la región en los últimos 10 y 15 años, y sabemos que venimos hablando de los temas de integración desde por lo menos 100 años a nivel de nuestros países, observamos cualquiera de las cifras que estuvimos repasando hoy, que son cifras de comercio, de inversión, de empleo, de crecimiento del PIB per cápita, de grandes avances en política social a nivel de inclusión de nuestros países que antes no se daba. Nos parece bastante evidente que una mirada que pueda mirar este proceso de 50 años a esta parte seguramente introduzca muchos más matices que los problemas en los cuales nosotros, por el fragor del día a día y las negociaciones que no avanzan en algunos casos, podemos verlo con una lupa un tanto distorsionada. Queremos decir con esto que en realidad si el primer ministro Wen Jiabao, y ahora voy a hablar exclusivamente por Uruguay, hace no más de un mes estuvo aquí con una delegación importante de ministros y esta fue la primera visita de un primer ministro chino con una delegación tan importante a Uruguay para comenzar a coordinar esto, seguramente esto nos lleva un tiempo. Tenemos que reconocer de nuevo, haciendo hincapié en los plazos de la negociación, esto no se va a resolver ni en 1, ni en 10 y repito tampoco en 20 años. Nosotros aquí lo que tenemos que decir es definir una agenda. Esa agenda la están definiendo de hecho los inversores. Nosotros sabemos que la inversión que está viniendo desde Asia en general no ha parado de crecer en los últimos años. Entonces hay un mensaje que se puede dar desde el gobierno, decir cómo facilitamos que eso siga a esos niveles, cómo facilitamos la comprensión en los niveles de que hablamos a nivel cultural. Seguramente hay un trabajo muy importante a desarrollar por nuestra embajadora en China, con la cual hemos organizado también más misiones en los últimos 2 años que antes. Es un proceso que está en ciernes. Queremos que esto sea la génesis de una mejor coordinación con la región, sí, y hacíamos referencia al rol de Brasil. La visión sobre Brasil nos parece a nosotros también nutrida de una rica tradición que tiene Brasil en planificación, expresada tal vez en algunos académicos como Mangabeira y Samuel Pinheiro Guimaraes.
dice que Brasil, o reclama de Brasil un rol que Brasil ahora tiene mucho más claro que antes que está llamado a jugar. Tanto a nivel de la Secretaría de Asuntos Estratégicos como de Itamaraty, como de Planalto, como del Ministerio de Industria de Brasil, la señal es que ahora Brasil quiere hacer una apuesta diferente. La apuesta se hará a través de la institucionalidad que sea más práctica para llevar la integración adelante, y eso es lo otro que tenemos que comprender. Si en este momento el Mercosur tiene problemas, que mucho tiene que ver con algunos cimbronazos que vienen del resto del mundo y muchos por problemas internos de los cuales nos tenemos que hacer cargo, también es importante que se esté definiendo entre Brasil y Uruguay una agenda bilateral. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a esperar a que se resuelvan los temas de coordinación a nivel global para avanzar en una integración que tenga que ver con los temas que estamos conversando hoy, entre los cuales incluyen política comercial y política industrial. Creo que los hechos que hoy podemos enumerar darán eventualmente resultados. En ese sentido, creemos que la visión es optimista sin ser ingenua. El segundo punto tiene que ver con los takeaways. En realidad, no creemos que podamos ser un servicio de delivery, pero en realidad nosotros decimos que acá existe una voluntad política innegable de aumentar nuestro crecimiento en base a una mayor integración con Asia. Y esto está expresado de nuevo en algunos hechos importantes que tienen que ver con cómo los presidentes de la región se están vinculando de forma creciente con los colegas de Asia. Hay un aspecto que es importante y que creo que sí se podría transmitir en un segundo nivel, que tiene que ver con que necesariamente una integración de otro tipo tiene que pasar por un reconocimiento de las asimetrías. Este concepto de asimetrías, que es un concepto que es muy cercano a Uruguay y Paraguay en su negociación con Brasil y Argentina históricamente de los últimos 20 años, es un concepto que necesariamente deberá ser reivindicado en la negociación con China, India y Rusia. Reconocer que el nivel de desarrollo, sobre todo desarrollo industrial, en nuestros países es en muchas de estas cadenas de valor de las que mencionábamos inferior al que tienen estos países con una tradición mucho más larga de intervención a nivel de políticas industriales. Así que lo primero es voluntad política expresada en hechos concretos, lo segundo es un reconocimiento de las asimetrías que van a ser muy complejas a la hora de la negociación. Finalmente, el rol de los sindicatos que preguntaba, ahí también voy a hablar por Uruguay, de pronto seguramente mi colega de Brasil desde el sector empresarial tenga otra visión. Aquí en Uruguay visualizamos a los sindicatos como aliados, no como trabas de la estrategia de inserción de Uruguay en el mundo. Eso está expresado en diferentes acciones. La política industrial en Uruguay se coordina desde el año 2008 en consejos tripartitos, en algunos sectores como el automotriz, el biotecnológico, el forestal madera, el naval, el vestimenta, ahora el metalúrgico y en la industria de la construcción. Nosotros entendemos que también para que los sindicatos apuesten a tener un mejor relacionamiento, no solo con los empresarios, sino a tener mejores insumos para conocer de qué se trata esta negociación con Asia, es importante que participen del proceso. No únicamente como lectores de documentos que elaboren los gobiernos, sino como participantes activos en la elaboración de los mismos. Esta visión de Uruguay sabemos que la tiene Brasil también. Brasil hace un mes lanzó 19 consejos de competitividad que también funcionan de forma tripartita. O sea que de vuelta al inicio entendemos que los sindicatos en ese rol que tienen a jugar es un rol de aliado, no de trabas, y es un proceso de aprendizaje también del gobierno y de los privados para mejorar la relación y bueno, eventualmente definir una agenda de otro tipo que a veces es la que sale en alguna etapa de diario. Gracias.